10 cosas raras que nunca notaste en Dragon Ball. 10. Todos conocemos el opening El Poder Nuestro Es, y la verdad es que sigue siendo uno de los temas más épicos y recordados de toda la franquicia. Sin embargo, existe un detalle de doble sentido que fue completamente eliminado en el doblaje latino, probablemente porque si estaba demasiado pasado para la televisión de aquel tiempo. En Latinoamérica, la frase fue cambiada por el famoso Hoy seremos Dragon Ball Z. Hoy seremos Dragon Ball Z. Pero en el audio original japonés realmente se escucha Ippaipai Boku Genki, y aunque a simple vista puede sonar inocente, en realidad tiene un juego de palabras bastante curioso. Su significado más normal sería algo como tomé mucha leche materna, estoy fuerte, pero en el sentido más grosero, el tipo de humor que le encantaría al maestro Roshi, ya que también puede interpretarse como muchos opais, me siento genial. Lo más extraño es que el detalle parece haber sido hecho totalmente a propósito, ya que la frase Ippaipai incluso aparece subtitulada justo en el momento en que sale el androide 18 dentro del opening, dejando un doble sentido bastante evidente para quienes entendían el japonés. 9. Muchos fans shippean a Trunks con Sailor Moon, y aunque parezca una idea inventada solamente por el fandom, la realidad es que no estaban tan lejos de algo oficial. De hecho, existe un póster oficial donde podemos ver a Trunks junto a Sailor Mercury, también conocida como a Mimizuno, y a Sailor Mars, conocida como Rei Hino. Lo curioso es que ambas parecen estar coqueteándole a Trunks, dejando una escena bastante inesperada para quienes jamás imaginaron un crossover así. Pero lo más loco es que esto no termina ahí. En otro póster oficial del crossover entre Dragon Ball y One Piece también aparecen varios detalles bastante curiosos relacionados con el simpeo. Por ejemplo, se puede ver a Nico Robin aparentemente coqueteándole a Gohan, mientras que Sanji, conocido por ser el mayor simp de One Piece, aparece regalándole flores a la androide 18, y por si eso fuera poco, en el fondo también podemos ver al maestro Roshi acompañado de dos waifus. Incluso dentro del anime ocurre algo parecido, ya que el mismo Sanji llega a ofrecerle comida a Milk mientras aparece completamente enamorado, con corazones en los ojos. 8. Cuando todos vemos la escena de la sirena en Dragon Ball, normalmente pensamos que el único que estaba siendo grosero era el maestro Roshi. Sin embargo, la propia sirena también escondía un chiste bastante raro que casi nadie entendió, aunque en realidad siempre estuvo a la vista de todos. Si prestamos atención, en su blusa aparece la frase Pai Pai, y muchos fans pensaron durante años que se trataba de una referencia a un postre, o incluso a Tao Pai Pai. Pero la realidad es que el significado parece ir por un camino totalmente distinto. El detalle tiene relación con el hecho de que, en muchas representaciones clásicas, las sirenas normalmente aparecen sin ropa. Incluso en elementos tradicionales como la lotería mexicana suelen mostrarse de esa manera. Por eso, las letras que dicen Pai Pai realmente funcionan como un chiste relacionado con sus atributos, ya que la frase estaría insinuando precisamente lo que debería mostrarse según la representación clásica de las sirenas. 7. Un detalle que seguramente sorprenderá a muchos fans es que Trunks del futuro puede llegar a ser mucho más grosero de lo que aparenta. Número 17, número 18. Ha llegado su fin, malditos. Acabaré con ustedes. Y lo más curioso es que esto prácticamente es canon. Normalmente pensamos que el único Trunks con actitudes más pesadas o irreverentes es el del presente. Pero Akira Toriyama dejó una pista bastante curiosa que demuestra lo contrario. Durante la saga de Cell, Toriyama realizó varias portadas especiales para el manga, y en una de ellas aparecen Trunks, Krillin, Yamcha y Ten Shin Han haciendo un gesto bastante grosero con la mano dirigida hacia Cell. La imagen deja claro el enorme desprecio que todos sienten por él, especialmente después de todo el daño y sufrimiento que provocó. 6. Existen muchos fanarts imaginando cómo se vería el Super Saiyajin Fase 4 en versión femenina, y durante años muchos fans pensaron que, si algún día aparecía oficialmente, tendría muchísimo fanservice. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy diferente a lo que gran parte del fandom esperaba, ya que esta transformación sí llegó a existir dentro de Dragon Ball Heroes, donde el personaje de Note puede transformarse en Super Saiyajin Fase 4, pero lejos de seguir el diseño exagerado que muchos imaginaban en internet, la versión oficial terminó siendo mucho más cubierta y moderada de lo esperado. De hecho, el diseño sorprendió a bastantes fans porque prácticamente eliminó todas las especulaciones que existían alrededor de cómo sería una versión femenina del Super Saiyajin Fase 4. 5. Muchos de nosotros nos desesperamos viendo al androide 18 prácticamente como un NPC, mientras Ten Shin Han arriesgaba la vida usando su nuevo Kikuju contra Cell, ya que para muchos fans era increíble que ella simplemente se quedara mirando mientras todo estaba ocurriendo. ¿Qué rayos están esperando? ¡Huyan rápido! ¡Váyanse de aquí!
Sin embargo, la explicación oficial terminó siendo mucho más rara de lo que cualquiera esperaba. En un manga oficial relativamente reciente, se reveló un detalle bastante curioso sobre esa escena. Resulta que, mientras Ten Shin-han estaba atacando desesperadamente a Cell para salvarlos, la androide 18 llegó a confundirlo con Krillin por unos momentos. Debido a eso, incluso comienza a sonrojarse, ya que para ese punto ya sentía interés por Krillin. 4. Muchos fans shippean a Goku y Bulma e incluso aseguran que habrían sido una gran pareja dentro de Dragon Ball, y curiosamente, existe un dato oficial que seguramente emocionará a quienes apoyan esa relación. Hubo una persona muy importante detrás de la serie que realmente quería verlos juntos. Estamos hablando de Kazuhiko Torishima, el editor de Akira Toriyama, quien constantemente le pedía cosas para mejorar sus mangas. De hecho, al final de uno de los últimos capítulos de Dr. Slump, el propio Toriyama dejó una nota explicando que a él no le gustaba escribir romance, pero que Torishima siempre le insistía en agregar parejas a sus historias, tanto así que en Dr. Slump terminó incluyendo hasta 4 parejas por petición directa de su editor. Lo más curioso es que, mientras apenas comenzaban los primeros episodios de Dragon Ball, Kazuhiko Torishima también le estaba insistiendo a Toriyama para que Goku y Bulma terminaran siendo pareja, y aunque esa idea nunca ocurrió oficialmente, el simple hecho de imaginar a los protagonistas juntos ya ponía en aprietos a Toriyama, quien no sabía cómo manejar ese tipo de relaciones románticas. Como dato adicional, gran parte de las parejas que existen actualmente en Dragon Ball probablemente no habrían existido sin la influencia de Kazuhiko Torishima, ya que fue una de las personas que más presionó a Toriyama para incluir romance dentro de la franquicia. 3. Este especial de Dragon Ball es tan poco conocido que muchos fans ni siquiera saben que existe, pero además guarda un detalle bastante curioso que prácticamente responde uno de los mayores misterios sobre Vegeta: ¿cómo se vería su cabeza si alguna vez se cortara el cabello? Todo ocurre en un especial sobre la historia de Japón lanzado en 2017, donde vemos a Goku observando distintos momentos históricos del país. El episodio muestra desde los primeros habitantes y el inicio de la civilización, hasta cómo Himiko logró traer paz durante un tiempo. Sin embargo, después la historia se vuelve completamente caótica cuando aparece una versión de Vegeta como señor feudal, conquistando brutalmente distintas ciudades, y es justamente allí donde aparece el detalle más raro de todos, porque durante varias escenas podemos ver que Vegeta tiene la cabeza completamente redonda debajo del cabello, algo que prácticamente terminó resolviendo las dudas que muchos fans tuvieron durante años sobre cómo sería realmente su cabeza sin su clásico peinado. Más adelante el especial se vuelve todavía más extraño, ya que un Freezer Samurai termina castigando a Vegeta por sus actos, mientras que el maestro Roshi decide formar su propio ejército y conquistar todo el país, y como era de esperarse tratándose del maestro Roshi, también aprovecha para rodearse de varias waifus. Finalmente, cuando el maestro Roshi termina marchándose, comienzan nuevas guerras por todo el país. 2. Aunque el doblaje latino de Dragon Ball suele tener la tendencia de suavizar, cambiar o directamente censurar muchas expresiones que consideran demasiado inapropiadas, la realidad es que también existen casos bastante curiosos donde ocurrió exactamente lo contrario, momentos en los que se añadieron groserías mucho más fuertes que las del audio original. El primer caso aparece con los secuaces de Husky, donde en medio de una situación de sabotaje entre ellos mismos, uno de los personajes termina soltando una expresión bastante grosera. El segundo momento ocurre con Ulon cuando entra en pánico como de costumbre. En esa escena, Puar, visiblemente molesto con su actitud, le dice directamente sus verdades en un tono mucho más agresivo de lo esperado. Cierto, ¿qué les parece si huimos al espacio sideral en una nave de Bulma? ¿Aún tenemos oportunidad? ¡Ulon! 1. Según Akira Toriyama y la visión que siempre tuvo Japón sobre la franquicia, Dragon Ball fue creado como un anime para todo público, aunque la realidad es que eso solo aplica a medias. En Japón muchas escenas eran vistas como humor normal, pero en Latinoamérica eso habría sido mucho más complicado, razón por la que varias escenas terminaron siendo censuradas o modificadas en el doblaje. ¿Qué te parece? Si para celebrar cocinas para mí un guachinango de este tamaño, ¿sí? Bueno, 生き返った記念に、そのなんじゃ、久しぶりにパフパフを。A lo largo de la serie hemos visto propuestas demasiado extremas del maestro Roshi, personajes apareciendo tal como el Kaioshin los trajo al mundo, varias comprobaciones bastante incómodas de Goku, escenas sorprendentemente violentas y momentos donde la propia censura terminó haciendo que ciertos diálogos sonaran incluso más groseros que en la versión original. ¿Qué le parece si nos vamos a correr? A eso también se suman algunas burlas y chistes que hoy serían muy polémicos.
いけ。おかレッドリボン軍だ。言ってはならない言葉を言ってしまったわね。 Por todo eso, si Dragon Ball hubiera llegado sin censura a Latinoamérica, fácilmente podría superar a los Simpson en contenido inapropiado. Y probablemente su clasificación habría sido directamente B15. Un saludo para Isaac, Marilyn, Alejandro, Procraft y también para Abril. Like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más videos como estos.